Buenas tardes. Bueno, como pueden ver, no estamos en el templo, estamos aquí en mi casa. Ayer pasó un accidente de que grabé la primera parte de la escuela dominical sin micrófono. No había prendido este aparatito que tengo aquí. No lo había prendido. Entonces estoy teniendo que volver a grabar la clase de escuela dominical de ayer hasta el punto donde sí me di cuenta que el micrófono estaba apagado y seguí con el micrófono. Entonces voy a grabar ahora la primera parte de la lección y luego vamos a pasar al templo donde se enseñó la lección de escuela dominical ayer en vivo. Estamos en el libro de Samuel y el tema de hoy es un líder abatido, la angustia de Samuel. El texto es primero de Samuel capítulo 7 y 8 y primero de Crónicas capítulo 5. Ahora, hay una parte que siempre se saca como enfoque, que es lo que cabe estudiar en detalle en la escuela dominical. Pero yo recomiendo que estudien todo el pasaje, o sea, capítulo 7 y 8 de primero Samuel y primero de Crónicas capítulo 5, para que entiendan perfectamente la lección que estamos estudiando. El enfoque que vamos a estar viendo en forma eh, específica esta tarde es en 1 Samuel capítulo 7 y también capítulo 8, algunos versículos allí. El versículo clave es 1 Samuel capítulo 8 y el versículo 7. El objetivo es, en cuanto le sea posible, ore conforme a la voluntad revelada de Dios. En cosas dudosas, Dios puede concederle su petición solo para revelar necesidades mayores en su vida. La lectura devocional es en Isaías capítulo 48. Les invito a abrir sus Biblias si gustan, en Isaías capítulo 48 y comenzando con el versículo 17. Isaías capítulo 48 y vamos a leer en el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Como vemos aquí, está la desilusión de Dios por su pueblo. O si hubieras atendido a mis mandamientos, seguimos leyendo. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bueno, eh, lamentablemente Israel allá atrás también estaba siendo rebelde, lamentablemente. Vamos entonces ahora a entrar a la consideración de la lección de esta tarde. Un líder abatido, la angustia de Samuel. El texto es 1 Samuel capítulo 7 y 8 y 1 Crónicas capítulo 5. El enfoque es algunos versículos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. El versículo clave, digámoslo todos juntos, 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Otra vez, 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El objetivo de la lección de esta tarde es, en cuanto le sea posible, ore conforme a la voluntad revelada de Dios. En cosas dudosas, Dios puede concederle su petición solo para revelar necesidades mayores en su vida. En introducción vamos a repasar un poco. Recuerden que Ana no tenía hijos, ella era estéril y ella le pidió un hijo a Dios, prometió que si Dios le daba un hijo varón, ella se lo entregaría al Señor. Entonces nació Samuel, ella una vez que lo había destetado, entonces lo llevó y se lo dio a Elí para que lo criara. Samuel quedó ahí entonces y él fue creciendo y llegó un momento en que Dios le reveló una palabra que era un mensaje para Elí. Él le dio el mensaje a Elí y desde entonces Dios comenzó a trabajar en la vida de Samuel. Ahora, cuando Israel salió de Egipto, ¿tenían rey?
Bueno, muchos me dirían que no. No, sí tenían rey. ¿Quién era su rey? Yo creí que el primer rey era Saúl. No, ese es el, dios, el rey eh, humano. Pero ¿quién era su rey cuando ellos salieron de Egipto? Y la respuesta es Dios. Dios era su rey. Era un gobierno teocrático. Y Dios puso jueces para que gobernaran el pueblo en su nombre. El primer juez fue Moisés. El segundo fue Josué. Ahora, cuando Josué murió, entonces el pueblo se fue a pique espiritualmente hablando y Dios los castigó. Dios permitió que un pueblo los dominara. Ellos entonces clamaron a Dios, hemos pecado. Dios les mandó entonces un juez, se levantó, los libró de la opresión del enemigo y vivieron bien durante la vida de ese juez. Pero cuando ese juez murió, otra vez se fueron a pique espiritualmente. Y este ciclo se dio en el libro de los jueces, se menciona unas 21 a 22 veces que ellos están pasando por esto. Luego viene Samuel. Entonces, con Samuel, todavía el rey de ellos es Dios. Ahora, entonces, Samuel, lamentablemente, eh, no supo ser papá. Ahora, ¿quién aprendió? Bueno, aprendió Elí. Elí no era buen padre. Y entonces él quedó bajo las órdenes de Elí. Y él fue guiado, fue criado en las cosas del Señor. Y él no era como los hijos de Elí, sino que él sí buscaba a Dios, él era creyente. Pero no, su padre de crianza, digámoslo así, Elí, no supo ayudarlo para que él fuera un buen padre. Llegó un momento entonces en que los hijos de Samuel ya eran jueces porque su papá los puso como jueces, pero ellos tampoco andaban en los caminos del Señor porque Samuel era un buen profeta, pero no era un buen padre, lamentablemente. Ahora entonces vamos a recoger la lección de hoy. Vamos a el primer punto de la lección de hoy. Recogemos aquí en 1 Samuel capítulo 7. Entonces, en 1 Samuel capítulo 7, vamos a comenzar a leer. El punto es una renovación en Israel. 1 Samuel capítulo 7, comenzando con el versículo 1. Vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Bueno, ubiquémonos. El pueblo en el tiempo de Elí pelearon y perdieron la batalla. Como perdieron la batalla y muchos israelitas murieron, entonces regresaron y llevaron a la batalla consigo el arca. Ahora, llevaron el arca como que fuera un amuleto. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero Dios se había apartado y Dios estaba cumpliendo con lo que él había prometido a Elí en dos ocasiones, primeramente a través del varón de Dios y luego a través de Samuel, donde Dios lo iba a castigar y sus hijos iban a morir. Sus dos hijos, que eran inconversos, eran paganos, entonces y malvados, ellos entonces fueron con el arca y perdieron también la batalla, sus dos hijos murieron y se llevaron el arca cautiva. Bueno, Elí, cuando se dio cuenta de eso, también cayó para atrás y se desnucó. Finalmente, los filisteos devolvieron el arca, porque ellos pusieron el arca ahí en la casa de su Dios y Dios mató a su Diosito. Dios primeramente hizo que el ídolo cayó y las manos se quebraron ahí sobre el umbral y entonces volvieron a poner su Diosito ahí en el pedestal y al día siguiente cuando regresaron entonces encontraron que, bueno, Dios lo había matado. Ya hasta la cabeza le arrancó a la imagen. Entonces tomaron, y además de eso, Dios había mandado enfermedad a los filisteos. Entonces ellos decidieron que mejor iban a devolver el arca y la devolvieron y entonces dice aquí, ahora recogemos la historia en 1 Samuel capítulo 7 y el versículo 1.
donde dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces ahí está el arca en la casa de Abinadab, está siendo guardada por su hijo Eleazar, que había sido consagrado, santificado para que pudiera guardar el arca. Y ahí estaba. Vamos ahora al versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ellos estaban dolidos porque ellos no iban a Kiriat Jearim a presentarse delante del Señor. Entonces ahí estaba el arca, pero ellos estaban sin culto, por decirlo así. Ahora ya vamos a recoger la grabación que se hizo en el templo ayer, comenzando con 1 Samuel capítulo 7 y versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Entonces aquí vemos un avivamiento. Aquí está, en la lección dice renovación. Yo uso la palabra avivamiento. Un avivamiento en Israel cuando están dejando atrás sus dioses ajenos y están buscando a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces aquí vamos a ver donde ellos se congregan, van a buscar al Señor, van a congregarse en Mizpa. Vamos ahora al segundo punto de la lección de esta tarde. Seguimos ahora en el capítulo 8. Vamos a pasar del capítulo 7 al capítulo 8 de Primero de Samuel. Primero Samuel capítulo 8. Aquí vemos la rebeldía de los hijos de Samuel. Ok, hagamos un poco de memoria. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Rebeldes. Ok, ¿quién se los permitió? El papá, Elí. Bueno, ahora viene Samuel. ¿Quién lo cría? Elí, que no sabe ser papá. Samuel salió bien, pero vean qué importante es el ejemplo de papá. Y en las casas donde no está papá, es un problema. Papá ausente es un problema. A veces, donde no está papá en una casa, las hermanas entonces suelen decir, yo tengo que ser papá y mamá. Y yo las corrijo con mucho amor. Y yo les digo, mi hermana, usted podrá ser una excelente madre, pero nunca podrá ser padre. El papá no está. Hace falta los dos, pero la madre no puede ser padre y el padre no puede ser madre. Dios diseñó el hogar para que estén los dos. Ok, ahora tenemos el caso de Elí, que no sabe ser papá, que alcahueteó a sus hijos. Viene Samuel. Bueno, Samuel no es malvado, Samuel es creyente, contrario a los hijos de Elí, que eran inconversos, eran paganos, a pesar del testimonio que recibieron. Ahora viene Samuel sí es creyente. Entonces él se cría y él sirve fielmente a Jehová. Pero ¿qué de sus hijos? Ven qué importante es ver el ejemplo de papá. Samuel se crió no viendo el ejemplo de papá. Él no tuvo el ejemplo de papá en la casa donde él se crió. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 8 entonces para ver los hijos de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
Ahora, posiblemente a Samuel le pasó lo que muchas veces sucede hoy, de que el siervo de Dios está tan ocupado en la obra del Señor que se le olvida la casa. Y de hecho, hay muchas partes hoy, iglesias, seminarios, donde se enseñan de que Dios en primer lugar incluye la obra. Yo tuve que aprender que no es así. Dios en primer lugar no tiene nada que ver con la obra. Dios en primer lugar es yo con Dios, siervo de Dios, hijo de Dios, ni siquiera siervo, hijo de Dios, soldado raso. Mi relación con Dios como mi Padre Celestial. Esa relación, eso es Dios número uno. Y número dos es familia. Ahora, muchas veces le enseñan a los pastores y los estudiantes, eso no se aplica a usted. Eso es para los que trabajan en lo secular. Los que trabajan en la obra, entonces la familia es si hay tiempo. Y luego la obra, el trabajo en tercer lugar, eso va en primer lugar en el caso de los pastores y siervos de Dios. Eso es lo que están enseñando. Posiblemente Samuel, no sé, si él estaba muy ocupado en la obra del Señor y no tuvo tiempo para ser papá. El asunto es que dice que los hijos de él no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Elí? Lo mismo. ¿De dónde aprendió? Él no. Pero ahí estaba la raíz. Y sus hijos, entonces, pervirtieron el derecho, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, o sea, la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahora, el problema, aquí hay dos problemas. Uno, los hijos de Samuel no andan conforme a los pasos en que anduvo su padre, o sea, buscando a Dios. Ese es número uno. Pero el peor de los dos es el número dos. ¿Cuál es el número dos? Que Samuel los puso de jueces. ¿Ok? Bueno, todo padre quiere ver a sus hijos sirviendo. Pero si el hijo no está en capacidad de servir, el papá no debe ponerlo a servir. Entonces Samuel puso a sus hijos a ser jueces también. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, ¿cuáles jueces tenían que haber sido puestos sobre Israel para ayudar a Samuel en su trabajo? ¿Qué tenía que haber sucedido? O sea, si el obrero necesita ayuda, ¿a quién se lo pide? A Dios. A Dios. Un error es poner a sus hijos. Ahora, yo estoy de acuerdo que los hijos sirvan en la iglesia siempre y cuando no sea el papá que los pone. ¿Me entendieron? Si los hermanos de la iglesia ven que los hijos del pastor tienen capacidad para servir, ellos los ponen, excelente. Conozco una congregación donde el pastor era de mucha fama y muy usado por el Señor, pero la iglesia puso al hijo como copastor y finalmente quedó de pastor. Pero fue la iglesia que lo hizo, no el papá. Y él lo dijo muy claro, yo no lo puse. Mi hijo no lo puse yo. Así que aquí tenemos el caso de que Samuel puso a sus hijos. Aquí vienen entonces los ancianos de Israel y le dicen, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora, ¿qué tenían que haber hecho? Tenían que haberle pedido al Señor que les presentara otro juez, que siguieran adelante con la teocracia. Pero, ¿qué es lo que le dicen? Constitúyenos ahora un rey, no un juez que siga en los caminos del Señor.
un rey que nos juzgue. Ahora, aquí está el grave error. ¿Qué dice la última parte del versículo 5? Léalo alguien ahí, por favor. ¿Cómo dice? Como tienen todas las naciones. Pero Israel era todas las naciones. Israel era el pueblo de Dios. Todas las naciones, ¿en qué andaban? Paganismo, idolatría. Pero ellos querían ser como todas las naciones. Entonces, ok, pongan atención. Hay un problema. El problema es que los hijos de Samuel no andan conforme a los pasos de su padre. Eso está bien. O sea, no está bien, pero quiero decir que esta es la situación. Pero la solución que ellos están pidiendo es el grave error. Tenían que haberle dicho a Samuel, pídele a Dios que te dé una ayuda, que nos mande a otro, porque ya tú has envejecido. No, ellos lo que hicieron fue, queremos un rey, porque queremos ser como todas las demás naciones. ¿Me están entendiendo la diferencia? Bien, ahora vamos al tercer punto, donde vemos aquí que Israel rechaza a Dios. Vamos al versículo 6, 1 Samuel 8, 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Claro que no. Él sabía que el rey era Jehová. Ellos ahora están pidiendo un rey terrenal. ¿Qué diferencia hay entre Jehová Dios, rey, y un hombre rey? La inmensidad del universo, ¿verdad? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué fue lo que hizo? Lo que tenía que hacer. Hermanos, cuando nosotros tenemos una situación, ¿qué tenemos que hacer? Orar, buscar a Dios, buscar la dirección del Señor. Samuel hizo lo correcto, oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, versículo 7, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, me están desechando como rey. No es asunto de juez, sino que están pidiendo un rey. Están desechando a Dios, están rechazando el señorío de Dios en el pueblo. Lo que quieren es un rey que los juzgue como todas las demás naciones. Y Dios le dice a Samuel, haga lo que dicen. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses paganos, así hacen también contigo. Ahora pues, sigue hablando Dios, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. ¿Qué va a pasar? Entonces, haga lo que están diciendo. ¿Quieren un rey? Ok, vamos a darles un rey. Ahora, el primer rey fue conforme a la petición del pueblo. ¿Ustedes han oído conforme al corazón de Dios? ¿Pero a quién se refiere? El segundo rey, a David. El primer rey fue conforme al corazón del pueblo. El segundo rey fue conforme al corazón de Dios. Entonces Dios los va a complacer, Dios les va a dar un rey, pero es conforme a lo que ellos están pidiendo. Vamos entonces ahora al cuarto punto. Vamos a 1 Samuel capítulo 8 y el versículo 19. Vamos a llegar hasta el versículo 19. Esto es después de la protesta y donde Samuel les hace ver todo lo que va a suceder. ¿Y ustedes qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que él va a ir a pelear las batallas por ustedes? No. Él va a cogerlos a ustedes, a sus hijos, y los va a llevar ahí de carne cañón.
Porque si no está Dios adelante, es carne de cañón. Y no solo eso, sino que va a buscar las muchachas más bonitas, sus hijas, y las va a coger como esposas, o peor todavía, como concubinas. Eso es lo que va a suceder. Y entonces ahora volvemos aquí al versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Es nuestra decisión. Lo hemos decidido, como decía papi, ya yo tengo mi mente resuelta, no me confunda con los hechos. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos al Señor. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Están despedidos. Regresan a su casa. Ya vinieron aquí, ya dijeron lo que dijeron, ya lograron lo que querían. Ahora viene el resultado. Vamos a ver la próxima semana entonces las consecuencias. ¿Qué va a suceder con el futuro? Continuará. Continuará. Vamos a ver a quién van a escoger como rey. A Saúl. A Saúl. Ahora, Saúl es conforme al corazón del pueblo, ¿verdad? Grande, fornudo, más alto que todos los demás. Ok, pero vamos a ver los problemas de Saúl. Y termina finalmente en desastre. Así que vamos a quedar ahí. Vamos a tener un poco de discusión aquí, a ver. Pregunta número 1. Ayúdame ahí con el micrófono, si me hace el favor, Sam. ¿Cuán importante era la oración en el ministerio de Samuel? A ver, levante la mano a alguien para que le lleve el micrófono. Marcia no le gusta el micrófono. No está sonando. Ahora sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuán importante era la oración en el ministerio de Samuel? Muy bien. Número 2. ¿Qué motivó a Israel a querer un rey? Ok, eso es número 2. Número 1. El comportamiento de los hijos de Samuel. Ok. Sí, Joaquín. Ellos que lo que querían era copiar, lo que ustedes también copiar a todos los que estaban viendo en los pueblos vecinos, paganos, y no se preocupaban por complacer a Dios primero. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Por qué los hijos rebeldes de Samuel lo inhabilitaron de seguir con su liderazgo? O sea, ¿qué influencia tienen los hijos en la vida de un siervo de Dios? Un momentito, hermano.
¿Y eso qué tuvo que ver con el ministerio de Samuel? Consecuencias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, el comportamiento de los hijos definitivamente que tiene que ver, ayuda o estorba en el ministerio del papá. Es por eso que la palabra de Dios dice que los hijos deben estar en sujeción. Ok, número 4. ¿Por qué dijo Dios, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos? Que es el versículo clave, por cierto. ¿Por qué Dios dijo eso? Como todas las naciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido bastante, ¿no es cierto? Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.